What's up, man? You left some leaves burning out here. Yeah, I just just came in just for a second. Come on, man. If it's too hot to touch, it's too hot to leave. You could torch the whole neighborhood. It's a good point there, Smokey. 9 out of 10 wildfires are caused by humans. Only you can prevent wildfires. Fusión Deportiva, entrevistas en los mejores eventos, deportes extremos, béisbol de las grandes ligas, automovilismo, todo esto y más, sábados y domingos a las 5 de la tarde, a través de Fusión Deportiva. Un saludo, estimado televidente. Aquí estamos una vez más con ustedes de regreso, después de un periodo de vacaciones y la ausencia de algunos de nosotros por razones de fuerza mayor. Iniciamos este 2013 con los bríos que nos concede realmente el ánimo en la esperanza de un año nuevo. Pasado este momento de euforia, de alegría, de felicitaciones, en donde las celebraciones pues se prolongaron realmente para muchos, y qué bueno que hayamos disfrutado estas vacaciones. Así que aquí estamos de regreso y está usted viendo una vez más claro y oscuro en este 2013. Quiero agradecer de antemano las muestras de felicitación, los saludos que por ahí nos han estado enviando algunas personas que han compartido con nosotros esta programación. Quiero pues aprovechando la oportunidad, quiero agradecer a Carmen Delia Lamas precisamente, que nos manda una felicitación por el editorial que hoy queremos compartir con ustedes. En el mismo sentido también se encuentra el señor Filomeno Olvera Orozco, quien me dice: señor Rubén Aguilera Martínez, reciba una felicitación por tan acertado, dice él, artículo. Yo creo, dice, que pues el Dios verdadero debe estar, dice, llorando, riéndose de ver lo que se ha convertido su máxima creación del universo. Y sigue con una narración sobre este interesante tema que hoy vamos a compartir con ustedes. En la misma forma, agradezco a Erasto Climaco, dice, muy buen, dice, comentario, muy buen programa, buen artículo, dice, felicidades. Bueno, son algunos de los felicitaciones que por ahí estaremos compartiendo con usted. Hoy vamos a darle prioridad al tema de este programa. De líderes del oscurantismo, dice nuestro tema, al de la revelación apostólica, honorabilidad y dignidad, el recurso cristiano, dice, que enaltece, subyugación, mordazas y mentiras, dice, una descomposición que envilece. Dentro de las bajadas de este pues importante editorial que vamos a estar compartiendo con usted, dice: Día del Periodista, día de máxima reflexión. En esto está encaminado nuestro tema. Ante la corrupción en medios, urge una nueva generación. Repetir 1000 veces, dice, una mentira, psicología aplicada que funciona.
Y concluye en las bajadas del tema: lamentable que poder y dinero aniquilen el buen periodismo. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro interesante editorial. Todos sabemos que en México se celebró apenas al principio de este mes el Día Nacional del Periodismo. Parece que en esta ocasión los periodistas y aún la sociedad mexicana muy poco tuvo realmente que celebrar. Bajo nivel de confiabilidad es lo que predomina entre los medios de comunicación al extralimitar sus ejercicios, sus funciones, en una constante que logró precisamente el hartazgo social y la desaprobación del contubernio que se da con autoridades civiles y eclesiásticas. Hombres de poder que encontraron en el control de medios la manipulación para cubrir sus desaciertos y a la vez sus felonías. Hablamos de un fenómeno de corrupción que engendraron y que en las últimas elecciones repitió viejas prácticas de políticos y apareció el poder fáctico que impuso condiciones en el proceso precisamente electoral. Elecciones que repitieron las viejas prácticas de estos políticos y que lamentablemente para nuestra sociedad pues se crearon en el estudiantado, entre la sociedad, entre grupos sociales, una inconformidad que poco a poco se fue recrudeciendo al grado de que muchos de estos grupos de estudiantes e inconformes rodearon precisamente las televisoras, casas editoriales, para fustigar de alguna manera a conductores que no se condujeron de una manera realmente democrática, de una manera imparcial, dando un periodismo veraz, acorde a lo que la sociedad estaba necesitando. Una inconformidad que se extendió por todo el país, dejando al descubierto la cloaca que ya existe precisamente en México. Hablamos de la inaceptable descomposición en la que conductores, editores, articulistas y periodistas se subyugaron al poder, confrontando precisamente entre ellos pues una lucha que vamos a tratar en el desarrollo de este tema, sobre todo a los periodistas que con dignidad, que con valor y veracidad sirven precisamente pues a su país. Hablamos de hombres y mujeres que desde sus trincheras enaltecen la profesión para exhibir la mediocridad, la desvergüenza de los opositores. Hablo de los opositores a la verdad, los que con ambigüedades han confundido de alguna manera a la sociedad. En este sentido, urge al país una nueva generación de periodistas que se sustente precisamente pues en la verdad. Cuando ésta ha faltado, cuando las instituciones de gobierno, de justicia, la misma Iglesia romana, la iniciativa privada han fallado, es exactamente donde es necesario para el país una nueva generación de periodistas que se sustenten en el compromiso con la verdad, con la sociedad, con su nación, con valores y ética de su profesión, entre otras virtudes que solo pueden engendrar los grandes maestros
y rectores de la honestidad. Hablamos de esas personas que con veracidad, que con dignidad y que con toda buena obra transmitan con el ejemplo y sus postulados, desde luego, el único camino para fortalecer a una sociedad que irremediablemente se está desintegrando. Este es uno de los grandes problemas que atraviesa precisamente México, y de ahí pues todo lo que estamos viendo en cuanto a los levantamientos, en cuanto a la inconformidad, los reclamos que no terminan, un gobierno que trata de alguna manera de enmendar el camino difícil que le dejó precisamente su antecesor. En esta reflexión, estimado televidente, cabe destacar la cátedra de uno de los grandes maestros de nuestro tiempo. Por ello quiero precisamente compartir esta vivencia, vamos a llamarle anecdótica, que se me dio al caminar por las calles de la ciudad de Guadalajara. Decía al principio, algunos tuvimos que viajar por razones de fuerza mayor, lamentablemente. En mi caso, pues fue una situación que se requería mi presencia a causa precisamente del fallecimiento de un familiar. Y andando en las calles de la ciudad de Guadalajara, pues en esos momentos de añoranza fueron trastocadas mis fibras por lo que pudo ser y no fue precisamente en medios de comunicación desde hace más de 3 décadas, cuando la libertad de expresión era un sueño. Estoy hablando por las condiciones que imponía el Estado y la Iglesia, que había clasificado como temas tabú todo aquello que estaba relacionado a desaciertos y felonías. Estoy hablando de ese sílabus, de esas inquisiciones en medios contra la honestidad y la verdad. En este ambiente precisamente de manipulación, se me presentó la oportunidad de lo que hoy quiero compartir con ustedes. Pasar por el laboratorio y el escrutinio precisamente social en una nueva forma de hacer periodismo en México. Estoy hablando del fundamentado en la integridad, la verdad, la honestidad, en principios, en valores y otras virtudes antes precisamente señaladas, para enfrentar al fenómeno de vicios, de corrupción, de componendas, en donde las mordazas, la inquisición y el sílabus de una clerecía que apostó, al igual que el gobierno, por el control de medios y que en pleno siglo XX y XXI sigue amenazante y descalificando el periodismo comprometido con la verdad. Estamos hablando de la información que se da entre lo sacro, lo pagano y lo corrupto. Se dice de un modelo que en la Iglesia Católica, precisamente en esta pues suciedad se encuentra inmersa, controlando y adquiriendo precisamente medios de comunicación, adquiriéndolos de alguna forma. No hace mucho tiempo aquí en la ciudad de San Diego se dio la compra de varias radiodifusoras, unas 10 radiodifusoras, en una inversión de más de 55 millones de dólares, en donde hoy operan precisamente canales en la mayoría católicos, para tratar de no perder el control de lo que viene siendo la institución sobre una grey que realmente camina con la cabeza gacha, que se ha subyugado, vamos a decir, al poder del clero, y que pues se logra esta mordaza, esta persecución y estas amenazas de un pues comulgante que queda excomulgado, es la palabra adecuada,
estableciendo precisamente a su paso la manipulación y el poder fáctico que apenas en estas elecciones pasadas salió a la luz pública, en donde el estira y afloja entre el gobierno, los partidos, la iglesia y las televisoras, pues realmente fue un dilema antidemocrático, catastrófico para toda la nación. Hoy que la iglesia tiene aspiraciones directas precisamente a la presidencia, les es urgente tener todo este control de medios. Pero ¿qué es lo que sucede cuando se está dando este fenómeno de descomposición? Pues que se ha acrecentado la corrupción, se han acrecentado las mordazas, decimos, y la persecución. Una historia que se repite y reactivan las nuevas generaciones por el legado precisamente de padres deshonestos o maestros mercenarios, hablo de periodistas, que se vendieron al mejor postor. Se habla de componendas muy añejas que fortalece el mismo gobierno en su afán de presentar una buena imagen, cuando su deterioro ya es irreversible, tanto por desaciertos como precisamente por acciones y medidas que se toman de alguna manera a la aventura y después tratando de resolver las consecuencias que de ello se da. Un mal que por su exceso ya se salió de control incluso en el gobierno, principalmente en el panismo, dejando un estado pues realmente fecal en hombres, hablo de reconocidos incluso informadores que pues tienen un prestigio a nivel nacional como conductores tanto en televisión como en la radio, como en la prensa escrita, en el mundo de la información. Por ello, estimado televidente, es importante valorar a quienes por sus convicciones se tienen que enfrentar a los poderes fácticos, a los monopolios, a los jefes precisamente que ya están amordazados, los que desde la mediocridad de sus intereses se resisten a perder sus cotos de poder y el dispendio que les facilita precisamente el erario público. ¿Quién resiste un cañonazo de 50,000 pesos? Decía precisamente, bueno, una palabra muy célebre, digamos, de Obregón. Quiero decir con esto, cuando en el periodismo se ofertan las regalías que te harán crecer, a cambio de la dignidad, de la veracidad, de las mordazas que esto implica, es emocionante por el devenir de las ideas que se confrontan con principios, con moral y las mismas convicciones ideológicas. Hablamos de una tentación irresistible a la que muy pocos escapan. Sí, estimado televidente, como aquel famoso cañonazo de 50,000 pesos que mencionó Obregón, corrompiendo las instituciones y en este caso el nombre, el prestigio de sus propias casas editoriales. Vamos a tocar un punto muy interesante que está relacionado al modus operandi del sistema entre el Estado, la Iglesia y los medios. En este punto, hablo y lo escribo como editor. Cuando el entonces presidente municipal de Guadalajara, Guillermo Reyes Robles, me hiciese una oferta de convertir el semanario local que en ese entonces editaba su servidor, me decía él, quiero convertirlo en el mejor semanario del país. Me sorprendí, lógicamente, y me emocioné,
Por lo que raudo, pues le contesté cuando comenzamos, señor presidente, sin imaginar que en mi respuesta estaría la comodidad personal o la agonía que sufren los que no se subyugan. Continuó diciendo, solo le pido elimine 2 columnas editoriales. Una de ellas era la personal. Como clavo hincado, es la verdad, se llamaba esa columna, que flagelaba la conciencia del cardenal del Estado, estimadísimo amigo del ese entonces edil de la ciudad de Guadalajara, a quien le pidió ese favor. Su petición y oferta me abrió los ojos, no tanto por la propuesta económica, sino por la forma que operan los sistemas corruptos de nuestro gobierno, las instituciones religiosas. Y aunque era un secreto a voces entre la sociedad y pues en este caso aquellos agachados, aquellos personajes digamos persinados del gobierno, vivirlo en lo personal a mí me marcó. Evidentemente me negué, conservando los valores del maestro de la dignidad, mi compromiso con la verdad y la transparencia de mi aporte editorial. No faltó desde luego la censura de colegas y la crítica de quienes tienen como filosofía, vamos a llamarle de esta manera, el que no tranza, dicen ellos, no avanza. Entre otros que pusieron piedras en el camino o que convertidos en férreos enemigos buscaron la aniquilación de esta aportación editorial. En lo personal, estimado televidente, vamos a ir, considero, a un corte y en un momento regresamos con la continuidad de este interesante editorial sobre el periodismo de mordazas, de componendas, de acuerdos en lo oscurito, en donde el erario del público, estimado televidente, está en manos precisamente de quienes no han trabajado con honestidad en el medio de la información. Vamos a ir a este breve corte y regresamos con la continuidad. Viene algo muy interesante, continúe con nosotros. Esta es la primera parte de 2 que estaremos presentando para ustedes. Regresamos en un instante.